Hola. Ya chicos, disculpen, me van a matar estos minutos que he estado en silencio, disculpen, a veces hay cosas técnicas, ¿no? Fallas técnicas que son de momento, la lentitud de mi máquina está muy lenta, pero ya está, ¿ya? Entonces vamos a comenzar la clase, buenos días con todos, espero que estén muy bien, hayan desayunado, hayan dormido también bien, para que puedan aguantar las clases. Ya estoy compartiendo la pantalla para comenzar con la clase de hoy, que corresponde a la semana 15. ¿Ya, chicos? La semana 15. Estamos llegando al final del ciclo, a cada vez más cerca ya de la despedida, que será un compartir virtual, ¿ok? Algo haremos para el final. A ver, comenzamos entonces, porque ya son las 9:42. Comenzamos. Semana 15, desde la Revolución Rusa hasta la Eh, ah, a ver, permítanme, chicos. A ver, creo que esto. Vamos a ver, lo he abierto mal. A ver, chicos, permítanme un minuto, permítanme un minuto. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se me ha abierto un PPT que no es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otra vez, de repente se abrió mal. Vamos a ver otra vez. Creo que se abrió mal. A ver, aquí es. A ver, a ver. Ahora sí, ¿ves? Ya me estaba asustando. Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me sale un tema que no es? Y dije, ¿qué pasó acá? Ya, chicos, falsa alarma, falsa alarma. El otro PPT estaba loco. Es de la siguiente semana, desde de la semana 17. Lo abrí mal. A veces pasa, ¿no? Como que se cruzan los cables. Así que ya está. Con la actitud, nunca perdamos la actitud, la sonrisa, ¿ok? Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Desde la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría. Llegaremos hasta la Guerra de Corea, ¿ya? ¿A ti que te gustan tanto las guerras? Muy bien. Vamos con la Revolución Rusa. A ver, ¿qué está pasando en Rusia en el siglo XX? Sucede que Rusia es un extenso territorio muy grande, el más grande del planeta, ¿verdad? Pero para el siglo XX, Rusia era un país que si lo comparabas con las otras naciones de Europa, Rusia era económicamente atrasado. Su industria era pues menor, inferior, ¿no? Al resto, ¿no? ¿no? De estos estados europeos. Y básicamente su economía era de tipo feudal, porque aún, ¿no? Sus relaciones eran pues de tipo feudales, agrícolas, y eso a Rusia la tenía en una situación de desventaja frente, ¿no? Al resto de las naciones industrializadas del siglo XX. No solamente el tema económico era pues un problema, porque a eso se sumaban otros problemas también. Pero antes de que vayamos con esta revolución de 1917, hay que mencionar un suceso que ocurre en 1905. Estamos hablando de una revolución liberal que estalló en Rusia en ese año y que fue provocado o que fue consecuencia de una guerra en donde los japoneses se enfrentaron a los rusos por colonias, ¿ya? Por colonias, pues una guerra colonial en donde Rusia fue derrotada ante un Japón que a pesar de ser pequeño, ¿no? Una pequeña isla frente a lo enorme que era Rusia, pues ese Japón derrotó a Rusia porque estaba pues en mejores, ¿no? Condiciones eh, bélicas, ¿no? De industria, y se sintió, ¿no? Se sintió claramente la desventaja, como decíamos, ¿no?
de los rusos en esta guerra. Guerra que trae como consecuencia la Revolución Liberal de 1905, que en esta revolución no vamos a ver nada o no se parece en nada a la Revolución de 1917, en donde vamos a observar, ¿no?, estas ideas socialistas, esta participación de estos grupos políticos, ¿no?, la presencia de los soviets, ¿no?, encabezando las revoluciones, pero en 1905 no hay nada de eso. En 1905, como su mismo nombre lo dice, es una revolución liberal en donde el pueblo lo que pide es libertad. El pueblo pide al zar Nicolás II que los escuche, le piden alimento, le piden que atienda las demandas del pueblo. Eso es lo que exigen en esta revolución liberal. Por eso te digo que no se parece nada a la de 1917. Como consecuencia de esta revolución liberal, donde van a haber alzamientos y motines y pues manifestaciones, ¿no? Como consecuencia de eso, el zar Nicolás II va a crear la Duma, lo cual, ¿no?, el cual es el parlamento. La Duma se supone, ¿no?, se supone sería como una entidad, ¿no?, un poder que equilibrara, ¿no?, que equilibrara la situación política de aquellos años, ya que estamos hablando pues de un gobierno imperialista, ¿no?, donde el zar ejercía pues un control total y no había un equilibrio de ese poder. Entonces, con la creación de la Duma, se pensó, ¿no?, se suponía que algún cambio iba a traer, ¿no?, en beneficio del pueblo. Pero en realidad no fue así, ¿no? No fue así porque la Duma siempre estuvo controlada por el zar, ¿no? Entonces era igual, ¿no? Era como si no existiera esa, digamos, este poder, ¿no? Que ejerció la Duma desde que fue creada. O sea, no, en pocas palabras, la Duma no resolvió nada, ¿no? No solucionó nada y los problemas continuaron, la insatisfacción del pueblo ruso continuó hasta 1917, en que ya las cosas no aguantaron más y estalló la revolución. También como consecuencia de la Revolución Liberal de 1905, se forman los soviets. Los soviets son el consejo de obreros, de campesinos y también soldados, que conforman el pueblo, ¿no? Pues, si tú me dices campesinos, obreros, son el pueblo, son el grueso de la población, por lo tanto, los soviets tienen pues esta eh, digamos, esta importancia, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces chicos, dejamos esa parte de los antecedentes y vamos con la revolución de 1917. A ver, ¿cuáles son las causas de esta revolución? Primero, tenemos a este zar Nicolás II, que pertenece a la dinastía Romanov. Si bien la dinastía Romanov era una dinastía prestigiosa, que ya siglos, ¿no?, durante ya algunos siglos, estaba gobernando, ¿no?, en Rusia, pero el zar Nicolás II era pues un gobernante impopular, ¿no? Su gobierno autocrático, ¿no?, déspota, había logrado el rechazo de la población, ¿no? Tanto él como la imagen de su esposa, la imagen de Rasputín también, que se sumaba, ¿no?, ahí al entorno cercano de la familia real. Todo eso generaba en el pueblo un gran rechazo. Esa es una primera causa, ¿ya? Esa es una primera causa. Un zar que nunca se preocupó por el hambre de su pueblo, ¿no? La segunda causa tiene que ver con las ideas socialistas. Todos sabemos que el socialismo es una ideología del siglo XIX, que se expande por Europa y hay lugares en donde el socialismo tiene más éxito que en otros. Y justamente esos lugares donde tiene más éxito
esos lugares tienen características como las del pueblo ruso en el siglo XX. ¿Cuáles son esas características? Pues vas a estar ante un pueblo que pasa hambre, un pueblo que vive en la miseria, un pueblo que se siente muy descontento porque su zar nunca los escucha, nunca los atiende. En ese tipo de población, de sociedad, de ambiente, las ideas socialistas tienen mucho éxito, ya que estas ideas prometen al campesinado, ¿no? A la clase trabajadora, les prometen un cambio, les prometen acabar con esa pobreza, les prometen eliminar esas desigualdades sociales en donde ellos tienen que ser, pues, ¿no? Miserables y pobres, y en donde hay otro grupo que son, ¿no? Privilegiados y de la nobleza. Entonces, esas ideas socialistas van a tener mucho éxito en Rusia porque se van a desarrollar expandiéndose por todo su territorio. Otra causa tiene que ver con la pobreza del campesinado, ¿no? Claro está, ya que la población rusa mayoritariamente era campesina, y otro sector también estaba conformado por la clase obrera, que laboraban en las ciudades, en las fábricas. Y finalmente, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué está pasando acá? Rusia participa en la Primera Guerra Mundial porque el zar Nicolás II estaba interesado, ¿no? En permanecer en esa guerra para lograr algún tipo de beneficio cuando finalice. Pero el pueblo ruso no estaba de acuerdo. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Porque el pueblo ruso consideraba de que si ni siquiera hay para comer, ¿cómo puede haber para una guerra? ¿Sí o no? Claro, se entiende totalmente, ¿no? No hay para comer, pero sí hay para una guerra. Y no solamente es eso, ¿no? Sino también es la forma como Rusia participa en la guerra. Los rusos, ¿no? Los rusos eran prácticamente obligados a ir al frente de batalla. Su conocimiento del campo de batalla era nulo. Las malas estrategias que la clase militar rusa desplegó en la Primera Guerra Mundial también fueron notorias, ¿no? Y hasta la falta de armamento. Los testimonios cuentan que los rusos compartían las armas en el frente de batalla contra los alemanes. Todas esas causas, ¿no? Fueron motivo para las derrotas consecutivas de Rusia, ¿no? Derrotas bastante así, rotundas, lo cual pues hacía que el pueblo exigiera el retiro de Rusia. Bien, chicos, con todas estas causas, ¿no? Se entiende totalmente que la gente estaba muy, pero muy descontenta. Y para febrero de 1917 estalla la revolución. La primera etapa de la revolución está en manos de los mencheviques. Los mencheviques son una facción política, son una agrupación política rusa que ellos buscaban eliminar el imperio ruso, ¿no? Acabar con ese gobierno zarista para establecer un gobierno de tipo republicano, de tipo liberal, en donde pues la economía funcionara, ¿no? Al estilo capitalista, pero introduciendo, ¿no? Ciertos cambios, ciertas reformas. Sus líderes principales, por ejemplo, es Alejandro Kerensky, ¿ok? Y vamos a ver que los mencheviques son los que van a liderar la primera fase de la revolución. Ellos son los líderes, ¿ok? Todo comienza en Petrogrado, ya que era la capital en ese momento. Los rusos salen a las calles, ya te imaginarás todos los actos violentos que se vivieron durante esos días, y todo esto condujo a la caída del zar, ¿no? El zar Nicolás II abdica el trono y en su lugar Kerensky asume la presidencia. Por lo tanto, ¿no? Si hay un presidente, tú entiendes que también hay una república. Entonces los mencheviques establecen la república y Kerensky se convierte en el presidente. Kerensky era muy parecido al zar. Míralos en la imagen. No, mentira. No estamos hablando de parecerse físicamente. Lo que estamos diciendo es que el zar quería que Rusia se mantuviera en la guerra, ¿verdad? Pues Kerensky quería exactamente lo mismo. Quería que Rusia continuara en la guerra. Y tú sabes que el pueblo ruso no quería eso, ¿sí o no?
Y también sabes que dijimos que el pueblo ruso está conformado por los soviets, ¿no? Porque los soviets es el Consejo de Trabajadores y Campesinos. Por lo tanto, concluimos en que los soviets querían el retiro de Rusia de la guerra y Kerensky no quería el retiro de Rusia de la guerra. Es ahí donde comienzan a enfrentarse los soviets contra Kerensky, Kerensky contra los soviets. Ahora bien, acá en la separata dice conflicto entre la Duma y los soviets. La Duma, el parlamento, estaba controlado por Kerensky, pues. El parlamento estaba controlado. El parlamento ruso era un espacio pasivo, ¿no? Que en toda su historia, ¿no? Funcionó de esa manera. En ningún momento sirvió, ¿no? Como un espacio de oportunidad para brindar, pues, ¿no? Estas, digamos, libertades al pueblo, sino que fue un espacio totalmente controlado por los gobernantes y Kerensky estaba detrás, ¿no? De la Duma. Y ahí se da pues este enfrentamiento, este conflicto entre la Duma, controlada por Kerensky, y los mencheviques contra los soviets de Petrogrado. Bien, a todo esto, ¿dónde está Lenin? ¿No? Porque todos sabemos que la Revolución Rusa tiene como líder, como protagonista a Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿verdad? Bueno, Lenin provenía de una familia de clase media acomodada. Su padre era un funcionario del régimen zarista y desde pequeño, pues Lenin tuvo una educación privilegiada, ¿no? Fue creciendo y así, pues, en la edad ya universitaria, ¿no? Vas a ver a Lenin involucrado totalmente con grupos revolucionarios, socialistas. Y Lenin estaba ahí de miembro, revoltoso, manifestante, con pancartas, siempre, siempre con discursos contra el régimen del zar. Siempre, ¿ok? Por eso es que a Lenin lo identifican, ¿no? Lo capturan y lo exilian a Siberia. Lenin pasó un tiempo de su vida en Siberia y luego migró hacia el centro de Europa. Ahí estuvo Lenin hasta que en 1917 estalló la revolución en Rusia, ¿no? Por supuesto que Lenin quería, pues, llegar a Rusia y formar parte de esa revolución. Era como que su sueño hecho realidad. Pero la situación no era muy sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque Lenin, cuando estalla la Revolución Rusa, Lenin se encontraba en Suiza. Y desde Suiza a Alemania tienes un camino largo. ¿Cómo hace Lenin para llegar de Suiza hasta Rusia si es que todos los caminos estaban interrumpidos? Todos los caminos estaban controlados por los militares. ¿Y por qué, verdad? Porque todos los caminos... A ver, chicos y chicas, regreso con las preguntas. Después de tiempo siento que voy a hacer preguntas. ¿Por qué cuando Lenin quiere regresar a Rusia en 1917, por qué los caminos están interrumpidos y controlados por militares y es imposible o difícil pasar y movilizarte de una parte de Europa hacia otra? ¿Por qué? A ver, ¿tú qué me dices? Mientras yo me estiro, porque siento que me quiero estirar. ¿Lo estás pensando? Bueno, pues yo te puedo dar la respuesta. Es muy sencilla. Y luego te hago otra pregunta. Los caminos y todo estaba interrumpido porque estamos durante la Primera Guerra Mundial. Estamos en los años de la Primera Guerra Mundial. Y cuando hay una guerra, jóvenes, todo está interrumpido, todo está controlado por las fuerzas que en ese momento están triunfando. En este caso, Lenin no podía, ¿no? Movilizarse hacia Rusia por esta situación, ¿no? Las rutas estaban cortadas, como dicen, ¿no? Muy bien. Ahora, Lenin sí logra llegar a Rusia, obvio que sí, ¿verdad? Sabemos que Lenin sí lo logra, pero ¿quiénes ayudaron o quién o quiénes ayudaron a Lenin para que él pudiera llegar a Rusia? Yo te voy a dar las claves, ¿ok? Tú me vas a decir quiénes ayudaron a Lenin a llegar a Rusia. Opción A, los alemanes. Opción C, los ingleses. Opción B, los ingleses. Opción C, los rusos. A ver, ¿quiénes ayudaron a Lenin para que pueda regresar a Rusia? ¿Alemanes, ingleses o rusos?
Ujujú. Ah, ¿hay una respuesta? ¿Hay dos respuestas? Ok, muy bien, chicos. Sí, respuesta correcta, chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Respuesta correcta, ¿ok? ¿Por qué los alemanes? Muy fácil, pues muy fácil. Recuerda que en la Primera Guerra Mundial Alemania está combatiendo en un doble frente. Por un lado, en el frente occidental contra los franceses y en el frente oriental contra los rusos. Eso, jóvenes, no es sencillo, ¿sí o no? Es como si yo te preguntara a ti, ¿tú te podrías pelear cuando dos personas te atacan, uno de un lado y la otra persona de otro lado? ¿Tú podrías enfrentarte a ambos a la vez, ¿no? Al mismo tiempo y ganar. Difícil, ¿ah? No creo. No creo, pues, ¿no? A menos que tu pelea sea solamente con una persona. Ahí sí tienes toda la posibilidad de ganar. Lo mismo pasa con Alemania. Alemania le resultaba complicado mantener un doble frente de ataque. Por un lado los franceses, por otro lado los rusos, era complicado. A Alemania le convenía deshacerse de uno de ellos. Y entre Francia y Rusia, Rusia era más débil y era más fácil sacarla de la guerra. Es por eso que los alemanes tienen como plan ayudar a Lenin y a otros revoltosos, ¿ya? Porque Lenin no es el único, ¿ok? Ayudarlos a llegar a Rusia para que ellos puedan desestabilizar la situación política de Rusia, ¿no? Mediante sus revueltas y manifestaciones y todo eso. Y cuando Rusia, pues, ¿no? Lograr entrar en una crisis política ya totalmente desbordante, pues se terminaría retirando de la guerra. Ese era el plan de Alemania, ¿no? Y por ese motivo ayudaron a Lenin. Cuando Lenin llega a Rusia, hace lo que mejor sabe hacer. ¿Qué es eso, profesora? ¿Qué es lo que mejor Lenin sabe hacer? ¿Sabe, jóvenes? Lo que Lenin mejor sabe hacer es el discurso, ¿ya? Lo que él dice, su oratoria, es así pues, así multitudinaria, o sea, es bastante exitoso cuando él habla, ¿no? Como la forma como logra conmover y impulsar a la gente, ¿no? Hacia ciertas acciones, es lo que destaca, ¿no? En esta etapa cuando Lenin regresa a Rusia en abril de 1917. Muy bien, hay una frase de Lenin cuando, cuando Lenin llega a abril y pronuncia un discurso multitudinario conocido como las tesis de abril, en donde Lenin, después de todo lo que dijo, le dice al pueblo todo el poder para los soviets. ¿Ok? Entonces, esta frase de Lenin es la que finalmente logra, ¿no? Convencer y ganarse el apoyo de todos los soviets, ¿no? Que representaban a la mayoría de la población. Luego de que Lenin pronuncia su discurso, llega el mes de octubre, se da la segunda fase de la revolución, impulsada por los bolcheviques, que son una facción política de de tipo socialista, revolucionarios, que quieren un cambio, ¿no? Total, de pasar de ese imperio que fue Rusia a un estado de tipo socialista. Y los bolcheviques con Lenin van a liderar esta segunda etapa de la revolución. Luego de que la gente nuevamente salió a las calles, ¿no? A pronunciarse y a manifestarse, se va a dar la caída de Kerensky, ¿no? Alejandro Kerensky huye de Rusia, no lo lograron encontrar, logró escaparse Kerensky, y tras esto, ¿no? Tras la renuncia de Kerensky y de los mencheviques, Lenin logra tomar el poder y Lenin firma el Tratado Brest-Litovsk, ¿ya? El Tratado Brest-Litovsk, firmado en 1918, va a ser firmado con Alemania y con Austria-Hungría, en la cual Rusia se va a retirar de la guerra, pero no es tan sencillo como tú lo imaginarías, porque Rusia va a tener que indemnizar, ¿no? Pagar una indemnización por su salida y además Rusia tiene que independizar territorios.
entre ellos Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia, ¿no? Son 4 estados que se van a independizar de Rusia, ¿ya? Con la firma del Tratado Brest-Litovsk. Se desarrolla una guerra de tipo civil entre los que están a favor de la revolución y los que están en contra de la revolución. Los que están a favor, ¿no? Los revolucionarios son o van a conformar el Ejército Rojo, y los contrarrevolucionarios van a conformar el Ejército Blanco. Ambos, ¿no? Ambos ejércitos se van a enfrentar, ¿no? Desarrollando una guerra civil que va a durar más de 5 años, y en donde finalmente el triunfo es para los rojos, ¿ya? El triunfo es para los rojos. En 1922, Lenin crea la URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y luego de ello, Lenin comienza con los cambios, ¿no? Que va a tener que implementar para poder mejorar la economía de Rusia. Este cambio económico, este plan económico que Lenin va a implementar, se conoce como NEP, lo cual significa Nueva Política Económica, ¿ok? Esa nueva política económica implementada por Lenin, como dice nuestro material, significa planificar la economía, pero con iniciativa privada, ¿no? A ver, ¿cómo es esto, chicos? A ver, permítanme por favor, déjame ver aquí. Ajá, ya. A ver, ¿cómo es esto? Primero que tú sabes que en Rusia se requieren muchos cambios, ¿no? Sobre todo en el tema económico. El proyecto de Lenin es que la economía pueda ser, ¿no? De tipo comunista, pero ese cambio no va a ser tan inmediato, porque no se va a lograr en poco tiempo, sino que va a tomar un tiempo más largo para que eso pueda darse de manera, ¿no? Progresiva. Entonces, lo que Lenin está haciendo con la NEP es una transición para poder llegar a un tipo de economía comunista. Pero para llegar a eso vamos a pasar por esta política económica, NEP. Vamos a pasar por ella, porque como repito, la NEP es una transición para poder girar a una economía de tipo comunista. Pero la NEP va a aplicar medidas que van a ser controladas por el Estado, pero con inversión privada. Y tú te preguntarás, ¿por qué con inversión privada, no? Porque era necesario, pues, porque no había de otra. En esos días, ¿no? En esos meses, la URSS tenía muchos problemas económicos. Y por esos problemas económicos, podemos decir que no había dinero para poder hacer los grandes, ¿no? Las grandes reformas que la URSS pues necesitaba. Es por eso que se va a requerir de inversión privada para poder financiar, ¿no? esta transición económica hacia el socialismo. Y vamos a ver que esto de acá no va a tener, ¿no? Resultados a largo plazo, porque Lenin fallece en 1924 y quien lo va a suceder, ¿no? Quien lo va a reemplazar es Joseph Stalin. Joseph Stalin como gobernante, ¿no? Su gobierno se denomina estalinismo y es un gobierno en forma de dictadura en donde la URSS se va a convertir en una gran potencia mundial, pero con la aplicación de los planes quinquenales. ¿Ok? ¿Qué son los planes quinquenales? Como su nombre dice, los planes quinquenales son, es una forma de planificar la economía por periodo de tiempo, que en este caso son 5 años. Entonces, se planifica la economía por 5 años y lo que se va a buscar es que haya una industrialización severa, ¿no? Sobre todo lo que es industria pesada y también colectivización agraria, ¿no? Colectivizar las tierras.
si bien este tipo de propuesta, de plan, ¿no? de Stalin va a traer buenos resultados, porque la URSS se va a convertir en una potencia, pero por otro lado, vamos a ver que esto acaba a generar la muerte de muchas personas, ¿no? Inclusive millones de personas, que van a ser, pues, de alguna manera eh, perjudicadas, ¿no? Debido a lo radical que fueron los planes quinquenales, ¿no? Como las metas que se habían, ¿no? colocado en estos planes quinquenales eran tan ambiciosos que para llegar a esas metas, pues prácticamente no importó, ¿no? No importó las miles de vidas que se perdieron durante estos años que se aplicaron los dos primeros planes quinquenales. Muy bien, entonces vamos a dejar a los rusos ahí por ahora y vamos con otro territorio que está más cerca de nosotros. Estamos hablando de la revolución, perdón, permítanme, ahí está, ¿ok? La revolución mexicana. La revolución mexicana es un acontecimiento que ocurre entre 1910 a 1917, en donde vamos a ver una realidad que hasta pareciera que se asemeja a nosotros, ¿no? A la realidad peruana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los problemas que México va a tener son muy parecidos a los problemas que nosotros también teníamos. Inclusive algunos dicen, ¿no? Algunos historiadores dicen, ¿por qué no hubo en el Perú una revolución, ¿no? Como la que tuvo México? Bueno, no lo tuvo y ya es una cuestión que no se podrá dar, pero lo cierto es que en México muchos de sus problemas se resolvieron gracias a la Constitución de 1917, que fue creada para poner fin a toda esta etapa, ¿no? De muertes, de violencia, de golpes de Estado, de guerras civiles, que México va a vivir durante estos, ¿no? estos años. Entonces, ¿cuáles son las causas de la Revolución Mexicana? La dictadura de Porfirio Díaz. Este personaje, Porfirio Díaz, llevaba en el poder ya con 30 años, ¿no? En promedio. Y durante esos años, pues, de alguna manera, se había logrado reelegir, ¿no? Se había logrado reelegir una tras otra vez. Y su gobierno había logrado una economía estable, como una industrialización ¿no? de algunas partes de México. Hasta ahí todo parece bien, ¿no? Que la economía habría mejorado, ¿no? Que al menos México se había modernizado de cierta manera. Hasta ahí estaba bien, pero lo que se va a criticar a la dictadura de Porfirio Díaz es que no se preocupó por también beneficiar o representar a los distintos sectores de la población, como la clase media, la clase trabajadora o la clase campesina, ¿no? Solamente se preocupó por atender a quienes, ¿no? Pues a la clase alta, ¿no? Solamente a ellos. Entonces tú te preguntas por qué, ¿no? ¿Por qué solamente, pues, este poder de Porfirio Díaz solamente benefició a la clase alta y no el resto? Entonces es porque justamente era una dictadura y también un gobierno, pues, con claras, ¿no? preferencias a los sectores pudientes. También tenemos la pobreza del campesinado, ¿no? En México, el cual pues es una característica también bastante notoria, ¿no? De sus problemas económicos que tenía, y el descontento de la población de los sectores urbanos, ¿no? Acá estamos hablando de los grupos que pertenecen a la clase obrera, ¿no? O clase media también, entre otros. Bien, por otro lado, vamos a ver que toda la revolución comienza con Francisco Madero. Francisco Madero es un caudillo que se rebela contra Porfirio Díaz y acaba con su poder, conocido como, bueno, este plan, ¿no? mediante el cual acabó con Porfirio Díaz, se conoce como el Plan San Luis de Potosí. ¿Okay? ¿Por qué se conoce así o qué es el Plan, ¿no? San Luis de Potosí? Es la manera como Francisco Madero
logró atraer, ¿no? Logró atraer el apoyo de los campesinos, diciéndoles, ¿no?, a los campesinos que de alguna manera, digamos, reclamaran al gobierno de Porfirio Díaz por su dictadura y también por, digamos, no llevar a cabo la reforma agraria, que era algo que los mexicanos reclamaban de tiempo atrás, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que esa es una, ¿no?, una forma, esa es la forma como Francisco Madero llegó al poder. Y luego hay otros caudillos que también se sumaron, ¿no?, a esta situación. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de caudillos, está Victoriano Huertas, está Zapata, está Pancho Villa, ¿no? Entre otros más, ¿no? Que son personajes que van a, digamos que resaltar dentro de este proceso revolucionario, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias, no? Bueno, aparte del desarrollo, ¿no?, que es bastante largo y que son más que datos, ¿no? Que cae el porfiriato, que Madero va a gobernar, gracias al plan San Luis de Potosí, luego es derrocado por Emiliano Zapata, quien plantea la cuestión agraria. La cuestión agraria es lo que Zapata le va a decir al pueblo para ganarse el apoyo del pueblo. O sea, ¿qué van a decir? Van a decir que eh, Madero ha llegado al poder prometiendo una reforma agraria y no lo ha cumplido. Están pasando los meses y Madero no cumple con esa supuesta reforma agraria. Y ante eso, pues de alguna manera el resto se siente, bueno, la población, ¿no?, campesina se siente, ¿no?, con ganas de ayudar a este personaje Zapata, y así llega al poder. Luego se da el golpe de Huerta, el cual termina con la decena trágica, que es el evento que provoca la muerte de Francisco Madero. Y después, ¿no?, de varias todavía rebeliones más y intentos de tomar el poder, finalmente vamos a ver que se pone fin a todo esto con la promulgación de una constitución en 1917. Esa constitución va a traer una serie de cambios para México que van a significar la solución a los problemas, ¿no?, que había pues sucedido todos estos años, ¿no? En esta Constitución de 1917, por ejemplo, se va a establecer que la reforma agraria se va a realizar, lo mismo que se va a mejorar el sistema educativo, se va a lograr nacionalizar los bancos, las tierras, ¿no? Y otros recursos también, ¿no?, que México tenía y que lamentablemente años antes estaban en manos de pues, las economías capitalistas del norte. Bien, entonces dejamos a los mexicanos ahí con su revolución y vamos con la Gran Depresión capitalista. Chicos, a ver, permítanme, chicos, voy a tomar agua, permítanme. Bien. A ver, a ver, a ver. El sistema capitalista, ¿no? A ver, chicos, bueno, seguro que en economía les han comentado, dicho, explicado que el sistema capitalista suele tener momentos en que crece y se expande, como también hay momentos en que se reduce, ¿no? Se contrae. Esto es propio del sistema capitalista. O sea, estamos tratando de decir que el sistema capitalista puede tener caídas, pero estas caídas pues no tienen que ser tampoco tan
al fondo del abismo, ¿no? O sea, es normal que suba o caiga, pero no como lo que pasó en el año 1929, que ha sido considerada como la peor caída en toda su historia. Tanto así que se pensaba que ya estaba pues ya finalizando para siempre este sistema. No fue así, ¿no? No fue así, pero en ese momento muchas cosas se dijeron. ¿Por qué viene la crisis del sistema capitalista? Porque previamente, cuando la Gran Guerra terminó, pues Estados Unidos se convirtió en la nueva potencia mundial. Y esa hegemonía que Estados Unidos va a tener, la van a convertir, pues, ¿no? Desde ese momento, en la nación más poderosa y también su bolsa de valores se va a convertir, obviamente, también en la más importante del mundo. Y eso es un cambio que se va a sentir, porque recuerda que antes Inglaterra era la primera potencia mundial y también su bolsa de valores, ¿no? La bolsa de Londres era pues la dominante. Pero ya cuando se da pues, ¿no? Este cambio de poder a Estados Unidos, la bolsa de Londres pasa a ser reemplazada por la bolsa de Nueva York, ¿no? La Wall Street. Por otro lado, también pues Estados Unidos se va a convertir en la mejor economía y eso va a hacer que Estados Unidos se convierta de alguna manera en la prestataria, ¿no? del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que Estados Unidos va a dar préstamos a muchos países para que sean pues utilizados en sus, ¿no? en sus desarrollos de sus economías. Uno de ellos somos nosotros, ¿no? El Perú, que durante esos años, bajo el gobierno de Leguía, pues nosotros hicimos muchos préstamos para muchas obras públicas y eso nos generó una dependencia, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, los países que se van a prestar a Estados Unidos no solamente eran países pobres como nosotros, también hay otras naciones que no son pobres, pero que en ese momento también requerían inversiones o préstamos, como es el caso de Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Por qué mencionamos esos tres países? Bueno, Inglaterra y Francia porque durante los años de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, pues Inglaterra y Francia habían quedado con muchos gastos, con muchas deudas. Y Alemania también la mencionamos porque tú sabes que Alemania se convirtió en la perdedora de la guerra, ¿no? Como que el país más afectado por la Primera Guerra Mundial. Ahora, yo te voy a preguntar una cosa. A ver, si Alemania fue la derrotada, la perdedora de la Primera Guerra Mundial, y tú sabes que en Versalles, ¿no? En el Tratado de Versalles, le van a obligar a pagar una deuda enorme, ¿no? Una gran indemnización. Pregunta, ¿de dónde crees tú que Alemania sacaba dinero para pagar esa deuda que le obligaron, ¿no? Que le pusieron? ¿De dónde sacaba dinero Alemania? Se supone que estaba derrotada, en crisis, desmilitarizada, en fin, ¿de dónde sacaba? A ver, espero las respuestation. Ajá, a ver, ¿qué me dicen ustedes? Ajá, por ahí me dicen de los judíos. Interesante respuesta. ¿Alguien dice algo más? Ah, en realidad, no es una respuesta como que, ¿no? Así como que por decir, sino está bastante interesante, pero no, 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 porque el dinero que Alemania va a tener para pagar su deuda provenía de Estados Unidos. Estados Unidos le va a prestar mediante este plan llamado DEWES, ¿ya? El plan DEWES, en el cual Estados Unidos presta dinero a Alemania para que pueda pagar su deuda. Con ese dinero, Alemania paga su deuda a Inglaterra y a Francia, porque recuerda que Inglaterra y Francia son las ganadoras de la Primera Guerra Mundial. Y con ese dinero que Inglaterra y Francia están pues teniendo gracias al pago de Alemania, con ese dinero Inglaterra y Francia le pagaban a Estados Unidos por todo lo que le debían.
Y tú te preguntarás, profesora, ¿pero de qué le debían, sí o no? Le debían porque durante los años de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos prestó dinero a Inglaterra y Francia para que puedan, número uno, comprar armamentos y número dos, lograr soportar, ¿no? la guerra. Y eso responde a la pregunta de por qué Estados Unidos tenía tanto interés en ingresar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora ya sabes que el interés de Estados Unidos al ingresar a la Primera Guerra Mundial era pues asegurar el triunfo de sus amigas, Inglaterra y Francia, para que de esa manera, ¿no? Tanto Inglaterra como Francia pudiesen devolver todo lo que Estados Unidos pues había invertido o les había prestado, ¿ok? Bien chicos, pero acá te das cuenta que se genera o que se ha generado algo peligroso. Si Alemania vive de préstamos que Estados Unidos le está haciendo, y con ese dinero Alemania le paga a Inglaterra y a Francia, y con ese dinero Inglaterra y Francia le pagan a Estados Unidos, pues ya te diste cuenta que ahí se ha generado un círculo bastante peligroso, un círculo en donde si una de las partes involucradas cayera, arrastraría al resto, ¿no? Y eso fue justamente lo que pasó en los años de la depresión capitalista. El problema comenzó en New York, Estados Unidos, pero ya sabes que el problema alcanzó a casi pues todos los países del mundo, con excepción de los países, ¿no? Socialistas. Pero después afectó pues, ¿no? A mucha gente en el mundo. Bien, ahora vamos con las causas, ¿ok? A ver, ¿cuáles son las causas? Ah, falta un antecedente, jóvenes. Los locos años 20, o también llamados los felices años 20. Chicos, ¿ustedes saben de qué se tratan los felices años 20? ¿Qué pasó en esos años 20? ¿Por qué son felices? ¿Por qué son locos? ¿Alguien sabe algo? Ah, bueno. Acá les explico, ¿ok? ¿Tú sabías que después de la Primera Guerra Mundial, muchas familias comenzaron a migrar a las ciudades, escapando de la pobreza del campo, ¿no? Porque tú entenderás que al acabar una guerra o durante una guerra, la situación rural es la más triste porque son zonas que quedan abandonadas y la gente ahí pasa mucha hambre. En cambio, en la ciudad al menos tienes empleo, ¿no? Entonces, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, muchas familias migran al campo y eso hace que la ciudad crezca, ¿no? Que las ciudades se expandan. En esas ciudades, estamos hablando de ciudades norteamericanas, principalmente Nueva York, por allá por la segunda década del siglo XX, ¿no? 1920. En esos lugares va a cambiar notoriamente el ritmo de vida de las personas. ¿Por qué va a cambiar? Porque estás en una etapa, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, estás en una etapa en que la guerra ya terminó y la economía comienza a mejorar. La economía mejora tan rápidamente y con tanto éxito que la gente comienza a sentir una bonanza que era evidente, ¿no? Como un progreso económico como nunca antes lo habían tenido. Y la gente pues comienza a poner en práctica un tipo de vida que era costosa, ¿no? Por ejemplo, eh, las familias, ¿no? Durante esos años concurrían a espectáculos públicos, cines, restaurantes, cafés, estadios, salones de baile, entre otros. Y tú te preguntarás, profesora, pero ¿cómo es que la gente tenía plata para ir a por acá, allá, que estadios, que salones de baile, ¿no? ¿Cómo así? Lo que pasa, jóvenes, son dos cosas. La primera, y te la vuelvo a repetir, es que durante esos años en Estados Unidos había una sensación de bonanza económica como nunca antes lo había habido. Es como si de pronto
el tema económico habría sido solucionado y la gente podía vivir sin preocupaciones, ¿no? De deudas o cosas así. Entonces, pues, eso sumado a que se habían comenzado a reducir las jornadas laborales, ¿no? Que antes eran de 12, 13, 15 horas, y se habían comenzado a reducir a 8 horas nada más. Entonces ya te imaginarás que muchos, pero muchos familias y trabajadores, al salir de sus trabajos a las 4 o 5 de la tarde, tenían el tiempo suficiente para poder dedicarse a muchos tipos de actividades, ¿no? Como pasear, como ir a comer, al cine, etcétera, etcétera. Entonces, en estos años 20, la vida en Estados Unidos se volvió de mucho consumo y también de una gran aparente prosperidad económica. ¿Por qué digo aparente? Y aquí vamos con lo segundo, ¿ok? Aparente porque la gente pensaba, número uno, que esa bonanza nunca iba a terminar, ¿ya? La gente pensaba que la economía iba a estar bien eternamente. Nadie se imaginaba que en pocos meses o en unos años la economía iba a caer así tan, pero tan alarmante como nunca antes lo había hecho. Y además, también pues, la gente vivía en una aparente prosperidad económica porque todo lo que compraban, todo lo que adquirían era con dinero prestado o también era pues en base a deudas. Por ejemplo, ¿no? Tú te quieres comprar algo que está muy costoso y no te alcanza, ¿verdad? Tú dices, pero cuando me paguen el fin de mes, ¿no? Con ese dinero ya me va a alcanzar. Pero tú lo quieres ahorita, ¿sí o no? Ahorita lo quieres. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues sacas una tarjeta de crédito, por ahí te dan una línea de 1.000 soles, vamos a suponer, y con esa línea, pues tú puedes comprarte, ¿no? Eso que tanto quieres y pagarlo después, ¿no? Ese es el poder de la tarjeta de crédito. Entonces, en Estados Unidos, muchas familias tenían ese tipo de vida. Compraban, consumían, ¿no? Gozaban de todo lo bueno, pero endeudándose con, ¿no? Con su tarjeta de crédito. Estos jóvenes lo que hizo fue que se generara una falsa apariencia de bonanza económica, una totalmente falsa bonanza de apariencia económica. ¿Por qué? Porque esa bonanza no era verdadera. Esa bonanza no tenía bases sólidas, esa bonanza no tenía un cimiento y en cualquier momento se podía descalabrar, solo que nadie se daba cuenta de eso. Muy bien, así que ahora vamos con la especulación financiera. El especulador financiero es aquella persona que compra o vende acciones en la bolsa de valores, no para poder disfrutar de ellas, no para quedarse con esas acciones como un dueño más de esa empresa, ¿no? Que está pues ahí con sus acciones en la bolsa, sino que el especulador compra las acciones de las empresas para poder beneficiarse con la fluctuación de los precios. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a suponer que yo soy una especuladora y yo voy a comprar acciones de la empresa Ford y voy a comprar 5 acciones. Cada acción me cuesta $1.000. Por lo tanto, me estoy gastando $5.000. Mañana, cuando yo reviso la bolsa, veo que las acciones de la empresa Ford han aumentado su precio y ya no están $1.000, ahora están $1.200. Entonces, lo que yo voy a hacer es vender mis acciones y me voy a generar una ganancia de la noche a la mañana. ¿De cuánto? De $1.000, ¿no? Me voy a ganar $1.000, así nada más, sin hacer nada, porque me estoy beneficiando de la fluctuación de los precios. Eso es especular. Ahora bien, acá hay otra cosa, jóvenes, que las personas que especulaban muchas veces no tenían dinero para hacerlo. O sea que, ¿qué pasa si yo quiero comprar acciones en la bolsa de valores, pero no tengo dinero? ¿Ya no voy a poder comprar? Sí, sí voy a poder. ¿Y sabes cómo? Prestándome dinero de los bancos. Voy al banco, pido un préstamo y me lo otorgan así nada más, muy sencillo. No como ahora que te piden cosas y garantías y cosas de propiedades. En esos tiempos los bancos te daban la plata así nada más, oralmente por último, ya ni te hacían firmar nada.
No, mentira, esa es una exageración. Pero te daban préstamos de manera muy irresponsable, es lo que tratamos de decir. Entonces, con esa situación, pues cualquiera podía especular. Un ama de casa, un obrero, un lustrabotas, un estudiante universitario, cualquiera podía especular. Jóvenes, esto es lo que estamos diciendo, es muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? A ver, yo te hago una pregunta, a ver, ahí sí esa pregunta me gustaría que la respondan. Esta sí, porque me parece que es una pregunta que vale oro. ¿Qué pasaría si un día Dios no quiera, un día cualquiera, las personas que entran a la bolsa de valores a comprar y a vender, pues esas personas un día, ninguna de ellas quisieran comprar y todas, lo único que quisieran fuese vender? ¿Qué pasaría ese día en que nadie quisiera comprar y todos quisieran vender? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué pasaría si algo así pasara? ¿Ah? Nadie quisiera comprar y todos simplemente quisieran vender. ¿Ese día pasó? ¿Ese día se dio? Muy bien, veo respuestas acá. Me dicen quiebra la bolsa. Me lo han dicho de una manera más, la respuesta está como que no tan detallada, pero sí es la correcta, obviamente que sí. ¿Y sabes por qué? Lo voy a poner con un ejemplo más práctico para que pues se entienda ya completamente. Supongamos que es Navidad y tú te vas a comprar a un supermercado un panetón para tu noche navideña, ¿no? Tú llegas al supermercado y te das con la sorpresa de que no hay nadie comprando, nadie, solamente estás tú, nadie más. Y ahí están todas las marcas de los panetones, que son caros, ¿verdad? Están 20, 25, 30 soles, pues, las principales marcas. De pronto, como tú eres el único comprador, todas esas marcas te van a hacer sus mejores ofertas. Donofrio, que está a 30 la caja, te lo quiere vender a 20 nada más. Aparece Costa y te dice que te lo deja a 18. Winter te lo puede dejar a 15. Sayón te lo quiere vender a 5 soles. El panetón Metro te dice te lo doy a 2.50. Y el panetón Bells te lo vende a 1 sol. ¿A quién vas a comprar el panetón? A la marca Bells, que te lo está ofreciendo a 1 sol. Pregunta, jóvenes, ¿qué ha pasado acá? Esos panetones costaban muchísimo más, 20 soles en promedio, y te lo están dejando a nada, a 1 sol, a 2 soles. ¿Qué es eso? Eso no es nada. ¿Qué ha pasado acá? Al no haber comprador, el precio de las marcas de panetones han caído al suelo. Eso es lo que ha pasado. ¿Y todo por qué? Porque no hay compradores. Lo mismo pasa en la bolsa de valores. Aquel martes y jueves de octubre, conocidos como los martes y el jueves negro, nadie quiso comprar acciones. Todos querían vender y fueron 13 millones de acciones de empresas norteamericanas que no fueron compradas y por ende significó la caída de las acciones, ¿no? De esas empresas. Por lo tanto, significó la quiebra de esas empresas. Es a esto a lo que se llama caída de la bolsa de valores. Ahora bien, hay otra causa, chicos, la sobreproducción industrial. Yo te pregunto una cosa. ¿Es lo mismo que tú pierdas 100 soles a que pierdas 10.000 soles? No es lo mismo, ¿verdad? 100 soles, bueno, ya te molestas un rato, pero ya está, ya fue. Pero si tú pierdes 10.000 soles, eso sí ya te duele, ¿no? Porque era un dinero que depende para tu enganche de tu departamento o una parte de tu carro, y eso ya está feo. Eso es lo mismo, jóvenes, que la sobreproducción industrial. Los empresarios norteamericanos, justo en esos años, comenzaron a sobreproducir como nunca antes lo habían hecho, ¿ya? Y por eso es que cuando sus empresas quebraron, la caída de esas empresas fue peor, porque como te repito, no es lo mismo perder una pequeña inversión, un pequeño dinero, a perder una gran inversión, un gran dinero. Ahí esa caída es peor, es más fuerte, más dolorosa y más difícil de salir de esa caída. Una última causa es el capitalismo monopólico, ¿ya? El capitalismo, el sistema capitalista liberal. ¿Por qué es una causa? Jóvenes, yo te digo una cosa. Eh, en una economía liberal, ¿el Estado interviene en la economía o no interviene en la economía? Tú ya sabes que no interviene, ¿sí o no?
¿verdad? Ya, el Estado no interviene en la economía. Pregunta, cuando esos bancos norteamericanos irresponsablemente daban dinero a la gente, ¿no? Prestaban dinero a la gente, ¿alguien dijo algo? No, nadie dijo nada. ¿Y por qué nadie dijo nada? Porque estabas ante un sistema liberal en el cual se supone que el gobierno no se debe meter en la economía. Por lo tanto, sus bancos podían funcionar libremente como quisieran. Pregunta, al estar en un sistema liberal, tú te puedes meter en lo que la gente va a decidir, ¿no? En las decisiones financieras de la gente. Tú le vas a decir a una persona, tú puedes especular y tú no. No, no puedes, porque estás en un sistema liberal en el cual el Estado no se mete en la economía. Tercero, a esos empresarios que produjeron y sobreprodujeron así de manera agresiva y que al final perdieron todas sus inversiones, ¿tú a ellos les podías decir invierte más, invierte menos? No, no podías decirles. ¿Por qué? Porque estabas en una economía liberal, donde el Estado no se podía meter en ninguna de esas decisiones. Ahí está, pues jóvenes, ahí está el problema de esta economía liberal que no fue, ¿no? Responsable y que es su mismo funcionamiento, o sea, no hay nada más que decir. Es la forma como funciona este sistema liberal. Y vamos con las consecuencias. Se genera la Gran Depresión, comienza en Estados Unidos y se expande al mundo. ¿Por qué se expandió al mundo? Por lo que te he comentado hace un momento. Por la dependencia económica que existía. Estados Unidos cayó y con ella cayeron todos los países que dependían de ella. Y eran muchos países. ¿Ok? Los bancos quebraron. Hay imágenes, hay videos donde la gente corre a los bancos a sacar lo que habían ahorrado. Y cuando llegan a los bancos ya no tenían nada. Sus ahorros los habían perdido. Por otro lado, las fábricas cerraron porque se fueron a la quiebra. Y como consecuencia de ello, miles de personas desempleadas en las calles. Tercero, la moneda pierde su valor. Hay inflación. Cuarto, el desempleo generalizado como nunca antes en la historia de Norteamérica genera indigencia, genera huelgas, genera delincuencia, o sea, genera problemas sociales. Otra cosa más. Eh, la gente literalmente perdió sus casas y los vas a ver durmiendo en las calles, porque tú sabes que en Estados Unidos tienen una cultura de buscar préstamos de los bancos para hacer, ¿no? O comprar sus casas. Y si tú no pagas al banco, ¿no? La deuda de tu casa, el banco te quita la casa. Y eso fue lo que pasó en aquellos años. Muchas familias que tenían sus casas hipotecadas en el banco, simplemente pues al no poder pagar esas deudas, perdieron su casa y literalmente vivían en las calles. Muy bien, chicos. La depresión se expandió a todo el mundo capitalista y viene la solución, el New Deal. El New Deal es un conjunto de medidas que van a tomarse por el gobierno de Franklin Roosevelt a partir de 1933, en donde se deja de lado el sistema liberal y se aplica un modelo de tipo proteccionista, que es el New Deal, ¿verdad? El New Deal significa que se va a intervenir la economía. Y estas propuestas salen de John Maynard Keynes, ¿ya? Este economista que está, pues, que es el que va a dar esta propuesta. Con el New Deal, ¿no? Que fue más de uno, vamos a ver que el Estado va a intervenir en la economía para mejorarla, para regularla y protegerla. No para siempre, ¿eh? Solamente por un tiempo hasta que la economía se mejore y se recupere. Lo que va a aumentar acá muchísimo, muchísimo, muchísimo es el gasto del Estado, o sea, el gasto público. Es el dinero que, ¿no? Los gobiernos guardan para ser utilizados en momentos, ¿no? De emergencia. Y este dinero del gasto público es lo que va a ser utilizado para activar la economía norteamericana. ¿De qué manera? Primero, dando indemnizaciones y subsidios a los empresarios y también los agricultores. Un momento, chicos.
Ya, chicos. Entonces, el Estado norteamericano va a invertir, va a usar mucho dinero de su gasto público para generar empleos a través de obras públicas, para brindar indemnizaciones y subsidios a los empresarios, a los agricultores, inclusive también va a crear un sistema de seguridad social. ¿Qué significa un sistema de seguridad social? Significa que se van a crear programas, proyectos, a través de los cuales se brinda ayuda económica a madres solteras, a personas en edad estudiantil, ¿no? Como jóvenes universitarios, al adulto mayor, ¿no? A los niños, que son la población más vulnerable, ¿no? En una crisis, porque ellos son los que no tienen forma como defenderse. Entonces, este sistema de seguridad social también es una inversión de mucho dinero. Y también se va a reducir las horas de trabajo y se va a aumentar los salarios. ¿Para qué hacen todo esto? Muy fácil, chicos. Yo te digo una cosa. Si tú no tienes trabajo, y se te quiere ayudar, la única manera de ayudarte es darte un empleo. Empleo que tenga que tener una jornada corta para que tú puedas tener tiempo de buscar otro empleo más, ya que estás pues pasando por un momento difícil y mientras más ingresos tengas, mejor. Además, tu salario también te lo van a aumentar un poco, ya que tienes muchas deudas que pagar. Una vez que tú ya tengas trabajo, una vez que las empresas tengan inyección de dinero para volver a abrir, lo mismo que los agricultores, ¿no? Tengan dinero para producir los campos. Una vez que todo eso se ha dado, la economía se va a recuperar sola, jóvenes, se va a recuperar sola. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes empleo, llega el fin de mes y cobras tu salario, con ese dinero lo que tú haces es comprar, es gastar. Y ahí el sistema capitalista se recupera solo, ¿no? Vuelve a ser lo que fue antes, ¿ya? Así que dejamos eso y vamos con los fascismos. Los fascismos son ideologías y sistemas políticos que son totalitarios, que aparecieron en Europa y que pues tienen características y también, obvio, sus causas, ¿ok? Entre las causas tenemos que cuando termina la Primera Guerra Mundial, y también cuando termina el crack del 29, la situación económica mundial quedó muy mala. ¿Sí o no? Tú lo entiendes. Luego de la Primera Guerra Mundial, los países quedaron destruidos, mucha gente muerta, muchos daños en la infraestructura, etcétera, etcétera. Cuando vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros somos alemanes. La Primera Guerra Mundial ha terminado y nosotros nos hemos quedado pobres, sin empleo, con pérdida de nuestras colonias, ¿no? Desmilitarizados. En ese tipo de escenario tan lamentable, ¿no? Tan terrible, las ideas fascistas van a lograr jalar a mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque tú como ciudadano vas a sentir que necesitas un gobierno que haga cosas, un gobierno que actúe rápidamente para mejorar la situación. Y si tu gobierno de turno no te ofrece eso o no logra eso, tú vas a comenzar a desconfiar de ese gobierno y vas a comenzar a pensar que sería mejor optar por una nueva forma de gobierno. Un momento. Ya, entonces tú vas a comenzar a desconfiar de tus gobiernos democráticos y vas a pensar en que sería mejor optar por un tipo de gobierno que sea autoritario, no importa, ¿ok? Pero que te prometa una solución al problema de la falta de empleo, el tema de esta crisis económica, ¿no? Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial y luego del crack, el ambiente en Europa fue totalmente favorable para que se comenzaran a incubar estas ideas fascistas que justamente te prometían eso, te prometían un cambio para que tú te puedas recuperar y vuelvas a ser la potencia que fuiste antes. El Tratado de Versalles es otra causa, porque recuerda que el Tratado de Versalles a Alemania la dejó como la derrotada, la dejó como la perdedora y le impuso muchas sanciones, como pagar una indemnización muy grande, desmilitarizarla, y ese sentimiento
de revancha que va a dejar en los alemanes es lo que también a ellos les va a conducir a optar por los fascismos. Por ejemplo, si nosotros fuésemos alemanes y nos sintiéramos muy humillados porque hemos sido derrotados en la Primera Guerra Mundial, pues el fascismo para nosotros sería una opción muy, digamos, prometedora. ¿Por qué? Porque el fascismo nos diría que ellos podrían ayudarnos a recuperarnos y ser la potencia de antes. El fascismo nos puede dar un discurso en donde nos pueda convencer de que si optamos por ese tipo de gobierno, vamos a recuperarnos rápidamente y volver a ser la potencia antes de la guerra. Por eso es que este Tratado de Versalles, que fue muy exagerado y que fue muy doliente contra los alemanes, fue una causa que se sumó a que los alemanes buscaran en el fascismo lo que no pudieron encontrar en su gobierno democrático de Weimar. ¿El socialismo en Europa está en avance? Claro que sí. Tú sabes que cuando se dio la Revolución Rusa, pues el socialismo triunfó, convirtiendo a la URSS en un Estado socialista. Eso se expande por Europa y las clases burguesas comienzan a tener temor. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres un burgués o un gran burgués, que tienes bancos, tienes propiedades, y tú ves que el socialismo en tu país, que puede ser Italia, por ejemplo, ¿ok? Italia, tú ves que en tu país el socialismo está teniendo mucho éxito porque el Partido Socialista, conformado por obreros, campesinos, cada vez tiene más gente y más gente. Entonces tú vas a tener temor, vas a sentir que en algún momento puede haber una revolución como lo que ha pasado en Rusia y esa revolución puede ganar y tú vas a perder todo si eso llega a pasar. Entonces tú vas a buscar apoyo en tu gobierno porque tú vas a esperar que tu gobierno te proteja. Es lo más lógico, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si ese gobierno que tú tienes es un gobierno débil, que no te garantiza protegerte, que no te garantiza que ese socialismo sea un problema para ti? Entonces tú como burgués vas a buscar otra opción. Tú vas a decir, este gobierno liberal no pasa nada. En cambio, estos gobiernos fascistas me están prometiendo muchas cosas. Mira, por ejemplo, ese fascismo es como yo. Yo soy anticomunista y el fascismo también es anticomunista. Uy, nos parecemos, ¿sí o no? Bacán. Entonces tú vas a comenzar a confiar en ellos para evitar el avance del socialismo porque no te conviene. Y los movimientos nacionalistas también, jóvenes, suman en esto. ¿Sabes por qué? Imagínate que otra vez que nosotros somos alemanes y nosotros somos nacionalistas, ¿verdad? Somos de ese sentimiento de amar mucho nuestra patria y la grandeza de nuestra raza y todo eso. Ese sentimiento, los fascistas lo pueden llevar a un extremo. ¿Qué significa eso, profesora? Que esos fascismos van a hacer que nuestros sentimientos se conviertan en un odio. Odio hacia quienes nos han derrotado. Odio hacia quienes consideramos como razas inferiores. Eso es lo que van a lograr los fascismos. Que esos sentimientos excesivos de amor por la patria se conviertan en odios para provocar conflictos en donde ellos puedan, pues, tomar el poder. Característica del fascismo, ellos son antidemocráticos. En un Estado fascista no vas a ver que hay democracia, ni elecciones, ni hay multipartidismo, no hay nada de eso, jóvenes. Ellos están en contra de la democracia. Solamente en el fascismo solo gobierna un partido único. Por ejemplo, en Alemania, el partido nazi. No hay más partidos. ¿Lo habían? Sí lo sabían. ¿Qué pasó con esos partidos? Hitler los eliminó todos y mató a toda la gente que estuvo en su camino. Entonces, en los fascismos es así, es antidemocrático. Anticomunistas también. Mientras que los comunistas dicen que entre los hombres debe haber una igualdad, los fascistas son los primeros en decir que eso es imposible. Jamás de los hombres pueden ser iguales. Desde que nacen ya son distintos. Entonces, ahí se ve claramente, ¿no? Fascismo está en contra de las ideas que plantea el comunismo. Ultranacionalistas, ya lo entendiste, ¿verdad? Estos fascismos siembran un amor excesivo por la patria para lograr que en nosotros haya un sentimiento de odio, de rechazo hacia otras razas, y así pues, ¿no? Ellos lograr sus ambiciones. Totalitarismo, porque los fascismos son totalitarios, ellos controlan todo, controlan la prensa, controlan el aparato militar, controlan la economía, controlan el Congreso, controlan el sistema educativo, controlan absolutamente todo. Los fascismos son antiliberales porque no creen en la libertad de expresión, en la libertad de prensa,
No creen en nada de eso, jóvenes, olvídate. Tú puedes vivir en un estado fascista y tú no vas a pues, ser una persona con libertad de expresión, que, ¿no? que tengas el derecho a sufragar. Tú no vas a ver nada de eso. Los fascismos son totalitarios y antiliberales. Antisemitas, eso es en el caso de los alemanes, porque ellos odian a los judíos, eso todo el mundo lo sabe. Y en el caso de los italianos, eso ya es más un racismo nada más, ¿no? Que es un odio a las otras razas. Y revanchismo también es por parte de Alemania, ¿no? Que va a buscar vengarse de lo que fue la Primera Guerra Mundial. En el fascismo italiano vas a ver que comienza con la fundación del Partido Nacional Fascista en 1921, cuyo líder es Benito Mussolini. Este partido va a encabezar una huelga en 1922 conocido como la Marcha sobre Roma. En esta huelga, los fascistas, llevando camisas negras, se concentraron en distintas partes de Roma y todos caminaron en conjunto hacia el centro de Roma para desplegar todo el poder que tenían. Esto pudo terminar en algo feo, ¿sabes por qué? Porque en Italia habían otros partidos que eran de tendencia anarquista, socialista. Y si tú te imaginas, si esos partidos se enfrentaban al partido fascista, esto iba a terminar en una guerra civil o algo peor. Es por eso que el rey Víctor Manuel III va a confiar en Mussolini y lo va a nombrar su primer ministro. Ya como primer ministro, Mussolini va a comenzar con una serie de acciones para poder reprimir todo tipo de libertad, para poder eliminar a los partidos políticos y de esa manera tener el control de todo. Una de las cosas que Mussolini va a impulsar es el Pacto de Letrán. Ustedes deben recordar que en el siglo XIX Italia llevó a cabo su proceso unificador, en donde los distintos reinos que conformaban Italia, ¿no? Como Cerdeña, Piamonte, Lombardía, las Sicilias, ¿no? Todos esos reinos se unieron, ¿sí o no? Mediante acciones militares o tratados se unieron. El único estado que no quiso ser parte de esa unión fue el Vaticano, ¿ya? Los estados pontificios.
Hola, hola chicos, hola, ¿se me escucha? Sí, sí se lo escucho. Ay, por fin, ya chicos, se me fue el internet momentáneamente, disculpen de verdad, no sé qué está pasando esta mañana, es una locura. Ya, continuamos y ya, pues nos agarraremos el recreo. Ups, perdón. Ya, estábamos aquí, ¿no? Ya casi entrando a la guerra. Bueno, dejamos el caso de Italia, ¿no? Con las acciones de Mussolini. Vamos por aquí. En el caso del nazismo, tenemos su creación en el año 1921 con este partido nazi, que es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Estamos hablando de un partido de extrema derecha, liderado por Hitler, quien pues intenta llegar al poder mediante un golpe de Estado que fracasó, por lo cual fue llevado a prisión. Ahí escribió un libro de escaso valor intelectual, ¿no? Que básicamente resume todo su pensamiento, ¿no? Entre ese pensamiento está el odio a los judíos y el pangermanismo, ¿no? Que es la teoría a través de la cual pretende, pues, expandir el territorio de los alemanes para formar un imperio, justificándose en la idea de que ellos eran una raza superior. Para 1929, el partido nazi se volvió muy popular, por lo que ya te expliqué, ¿verdad? Por los efectos que había dejado el crack. Y para 1933 el partido nazi logra ganar, ¿no? Al parlamento, o sea, los miembros del partido nazi ganaron una minoría en el parlamento alemán y a través de esa minoría lograron pues poco a poco ir creciendo hasta que se van a lograr crear una ley, que es la ley habilitante, con la cual pues los nazis van a comenzar a tomar muchas acciones y entre esas acciones pues fue conseguir que el presidente Paul Hindenburg nombrara a Hitler como el canciller de Alemania. Esto ya, ¿no? Este nombramiento de Hitler como canciller es lo que abre, ¿no? Todo este gobierno, da inicio a todo el poder de Hitler, porque en sus manos va a quedar todo el poder y Hitler ya como canciller crea el Tercer Reich, ¿no? El Tercer Imperio Alemán. Son muchas acciones las que Hitler va a tomar, como incendiar el Parlamento alemán, como crear las SS, ¿no? Que son una guardia secreta que él tenía, controlar la propaganda, la prensa, a través de la educación, también fomentar ese odio irracional hacia las minorías, ¿no? No solamente judíos, sino también homosexuales, gitanos, grupos religiosos, entre otros, ¿no? Y ese es el accionar del partido nazi, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente reprimir la libertad de información y también eliminar a los partidos de oposición. En el caso del falangismo es una forma de fascismo, dicen algunos, ¿ok? No es que exactamente sea así, pero se puede entender como una forma de fascismo desarrollada en España, producto de una guerra civil que hubo entre republicanos y nacionalistas. Los nacionalistas son los que, bueno, son los falangistas, ¿no? Y ellos fueron apoyados por Alemania e Italia. Y ellos fueron los que ganaron, ¿ya? Como estamos con el tiempo, ellos son los que ganaron con el apoyo de Alemania e Italia. Y esta guerra es importante porque aquí los nazis van a poner en práctica sus armamentos, ¿no? Armamentos que durante la Segunda Guerra Mundial van a utilizar, ¿ya? Por eso es que la Guerra Civil Española es conocida como un laboratorio de guerra. También tenemos acá la imagen de lo que es, bueno, no imagen, sino lo que significó el imperialismo japonés, el cual es como un fascismo también, ¿no? Lo de Japón es como un fascismo conocido como Bushido, en el cual también se habla, ¿no? De ideas expansionistas, en la cual también se habla de eliminar a las razas consideradas inferiores, ¿ok? Entonces, pues es una forma de fascismo, pero asiático, ¿no? Japonés. Muy bien, chicos, ya con el final de la Guerra Civil Española, quien logró tomar el poder en España por bastantes años fue Francisco Franco. La Segunda Guerra Mundial es una guerra así de expansión mundial que va a comenzar en 1939 y que tiene como causas la política expansionista del eje. ¿Quiénes son el eje? Es Alemania, Italia y Japón.
Estos tres países, antes de que la guerra iniciara, ya habían comenzado como por ejemplo Alemania invadió los Sudetes, Italia invadió Etiopía y Japón invadió China. Y son sucesos que sucedieron ante los ojos de todo el mundo. Y también, obviamente, ante los ojos de Inglaterra y Francia, quienes no hicieron nada para evitarlo. Algo que después va a ser muy criticado. También es una causa más el pensamiento fascista, ¿no? Revanchista de los alemanes, de los italianos, que pues, como hemos dicho, buscaban controlar todo, buscaban expandir sus territorios en Europa. La Sociedad de Naciones, que fue un organismo creado después de la Primera Guerra Mundial para preservar el orden y la paz mundial, fracasó, ¿ok? Fracasó. Lo mismo que el Tratado de Versalles. ¿Por qué el Tratado de Versalles fracasó? Porque se supone que en el Tratado de Versalles se dice que Alemania tiene que pagar una gran indemnización de guerra. Cuando Hitler tomó el poder, dejó de pagar la deuda. En el Tratado de Versalles dice que Alemania no se puede militarizar. Cuando Hitler llegó al poder, lo primero que hizo fue comenzar a militarizar a Alemania otra vez. ¿Te das cuenta? Entonces, también fracasó el Tratado de Versalles porque Hitler no lo respetó. Y como siempre, las rivalidades imperialistas, ¿no? Tú sabes todos los odios, ¿no? que hay entre estas naciones. La guerra comienza con las acciones del eje, comenzando por Alemania, que invade Polonia el 1 de septiembre de 1931. Luego, Alemania aplica la famosa guerra relámpago, conocida como Blitzkrieg, que es un tipo de guerra en el cual los ataques son contundentes por aire y por tierra, y con ese tipo de ataque, Alemania va a lograr expandirse en Europa Occidental, incluyendo a Francia. En el caso de Francia, como es un enemigo histórico, el tratamiento es especial. A Francia la van a dividir en dos, la parte norte controlada por los nazis y la parte sur supuestamente es un gobierno libre, donde se va a formar el gobierno de Vichy. Bueno, en la práctica fue libre porque, bueno, digo en teorías, porque en la práctica fue también controlada por los nazis. Luego Alemania va por otro enemigo histórico, estamos hablando de Inglaterra, al cual tú tienes que atacarla por aire, porque si la atacas por mar, Inglaterra te puede derrotar. Recuerda que Inglaterra es muy poderosa por mar. Por tierra no la vas a atacar, ¿ok? Y bueno, vamos a ver en qué queda eso, ¿ya? Vamos a ver después cómo queda lo de Inglaterra. En el caso del norte de África, zona muy importante por todo lo que significa, ¿no? Sus recursos, el canal de Suez que está ahí en Egipto, el control del Mediterráneo, ¿no? Desde esa parte. Entonces, como Mussolini es el que va a tener pretensiones, ¿no? De lograr controlar esa zona, pero los aliados lo van a derrotar. Es ahí donde Hitler manda apoyo y Erwin Rommel va a ser enviado para poder, pues, ¿no? Tener éxito ahí. Pero vamos a ver después qué es lo que pasó ahí. Días antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, este, se firmó un tratado entre Alemania y la URSS conocido como el Tratado Molotov-Ribbentrop, en el cual ambos países prometieron, acordaron dividirse zonas de influencia, comenzando por Polonia, que la partieron en dos, y también prometieron no atacarse ni directa ni indirectamente. Esto fue violado por Hitler porque vemos que va a desplegar la Operación Barbarroja para invadir la URSS. Mientras esto pasaba en Europa, en Asia, Japón ataca la base de Pearl Harbor. ¿Por qué lo hace? Japón buscaba expandirse en el sudeste asiático. Estamos hablando de esta zona de Asia donde están los países pobres, como Birmania, como Indochina, Indonesia, Okinawa, ¿no? Entonces, conjunto de territorios pobres. Pero si Japón buscaba hacer eso, su primer enemigo era Estados Unidos, que tenía su base militar ahí nada más, en el Pacífico, Pearl Harbor. Por eso que Japón considera que lo mejor es primero neutralizar la presencia de esta base, ¿no? Bombardeándola, y luego ya tendría el camino abierto para poder expandirse en el sudeste asiático. Por eso que Japón ataca Pearl Harbor y esto permite o motiva el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Si quieres ver esto, cómo sucedió o verlo en el cine, la película Pearl Harbor es una buena opción.
O la película La tumba de las luciérnagas es otra opción, ¿ya? Son producciones, la primera es norteamericana y la segunda es japonesa, para que tú veas cómo sucedió, ¿no? Este evento. Vamos a ver también, o mejor dicho, ahora vamos a ver cuál fue la contraofensiva o el contraataque de los aliados. En el Pacífico, luego de que Japón atacara Pearl Harbor, pues Japón comenzó con su avance, ¿no? Comenzó con su avance sobre el sudeste asiático, pero ese avance va a ser detenido cuando Estados Unidos contraataca. Se dan las batallas aeronavales de Midway y de Mar del Coral, donde Japón comienza a retroceder porque es derrotada. Mientras eso pasa en Asia, en Europa, bueno, en África, Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, va a ser derrotado por el inglés Bernard Montgomery en la segunda batalla del Alamein. En el frente oriental, ¿verdad? Estaban, ¿no? Con este plan de invadir la URSS, pero no lo van a lograr. Antes de llegar a Moscú, que era la capital, los alemanes se van a quedar, pues, ¿no? A unos kilómetros, y ahí la decisión que va a tomar Hitler, pues, va a ser un error, porque Hitler va a dividir su ejército y a una parte de ese ejército lo va a mandar a los pozos petroleros del Cáucaso, mientras que la otra parte se queda ahí a la espera de apoyo, apoyo que se demoró en llegar, porque recuerda que Alemania tenía que defender la guerra en muchos frentes. Entonces, mientras ese apoyo llegaba, los meses pasaban. Llegó el invierno, que es tan frío que los alemanes no lo aguantaban. Si a eso le sumas la falta de alimento, los heridos y la falta de mantenimiento de las armas, vas a tener como resultado que los alemanes se debilitaron, mientras que el ejército rojo aprovechó para contraatacar, dándose las batallas de Leningrado, Sebastopol alemanes fueron derrotados y según dicen, de aquí